caballeros con armaduras relucientes, blandiendo elegantes espadas largas, adornadas con joyas de gran valor. Guerreros que luchaban con gracia y nobleza. El combate medieval, una demostración de habilidad y caballerosidad. Hollywood convirtió a los caballeros en héroes románticos, cuyas armas reflejaban su supuesta virtud. Pero la realidad era brutal. Los caballeros portaban arsenales diseñados para fracturar cráneos, perforar órganos y desgarrar armaduras hasta alcanzar la carne. No eran armas de honor. Eran instrumentos de asesinato eficiente, creados para explotar cualquier debilidad en la anatomía humana y el diseño de las armaduras. Los caballeros reales preferían armas que el público moderno consideraría crímenes de guerra. Una vez que se comprende lo que los caballeros realmente llevaban a la batalla, cualquier duelo de espadas en el cine parece un cuento de hadas absurdo. Imagínese en un campo de batalla medieval, y observe lo que los caballeros sacaban de sus cinturones cuando las espadas fallaban. Vería el hacha de asta, y comprendería de inmediato por qué aterrorizaba a los oponentes con armadura más que cualquier espada. El hacha de asta parecía engañosamente simple. Un asta de madera de 6 pies de largo, con una cabeza de martillo en un extremo, una hoja de hacha en el otro y una punta en la parte superior. Observabas a un caballero empuñarla y te dabas cuenta de que esta arma resolvía todos los problemas que creaba la armadura. La cara del martillo aplastaba la placa. La veías girar en un arco cerrado e impactar contra un yelmo. El metal no lo perforaba, pero la fuerza se transmitía, destrozando la mandíbula, fracturando el cráneo y causando un traumatismo craneoencefálico que derribaba a la víctima al instante. La armadura permanecía intacta. La persona dentro se convertía en un cadáver con equipo en perfecto estado. La hoja del hacha se enganchaba detrás de las articulaciones. Observabas a hábiles guerreros sujetar la parte posterior de una rodilla o un codo y tirar. Los puntos de articulación de la armadura eran los más débiles. La hoja encontraba la abertura, cortaba la malla y seccionaba los tendones. Un caballero con un corte en el tendón de la corva caía inmediatamente. Y caer con armadura era la muerte. La punta superior remataba a los oponentes. Veías a un caballero clavarla a través de la ranura para los ojos de la visera de un enemigo caído. La punta era estrecha, diseñada específicamente para pasar por las aberturas del casco. 6 pulgadas de acero penetrando el cerebro. El término técnico era golpe de gracia. En la práctica, era el asesinato de oponentes indefensos. Su versatilidad era lo que la hacía aterradora. Se podía ver a un caballero cambiar de arma en pleno combate. Martillo para aplastar, hacha para enganchar, punta para rematar. Un arma. 3 formas de matar. Los caballeros entrenaban durante años con hachas de asta porque la armadura las hacía mucho más efectivas que las espadas. El hacha de asta no hería con honor. Ejecutaba con eficiencia. Si uno se acercaba lo suficiente, podía ver el arma secundaria de un caballero, la daga rondel. 30 pulgadas de acero estrecho, con un único propósito: encontrar huecos en la armadura y clavarse en la carne. El diseño de la hoja era específico. Se afinaba hasta la punta de una aguja, con un cuerpo rígido y reforzado. No podía cortar. No podía viajar. Solo podía estocar. El arma entera estaba diseñada para penetrar los minúsculos huecos donde se unían las placas de la armadura, las axilas, la ingle, el cuello, los ojales. Si la veías en acción, aprecias la técnica. Un caballero forcejeaba con su oponente, derribándolo o inmovilizando contra el terreno. Entonces, sacaba el rondel. Lo observabas tantear metódicamente, buscando el hueco entre la coraza y la hombrera, localizando la malla en la axila, inclinando la hoja hacia arriba, hacia la cavidad del torso. El movimiento de estocada era íntimo. Estabas a centímetros del rostro de tu víctima, oyendo sus gritos dentro del yelmo cuando la hoja tocaba la carne. El rondel requería acercarse lo suficiente para oler su miedo. No se trataba de combate a distancia ni de una muerte rápida. Era lento, personal, asesinato. El nombre provenía de su apodo común, Misericordia, o Misericordia. Se usaba para acabar misericordiosamente con caballeros heridos que agonizaban lentamente. La misericordia era discutible. La hoja que entraba por el ojo o la garganta no era un acto de compasión. Era simplemente una ejecución eficaz, revestida de lenguaje religioso. Los caballeros portaban rondeles constantemente.
Se veían colgando de todos los cinturones, listos para el momento en que el combate con espadas se convertía en lucha cuerpo a cuerpo. El arma que Hollywood casi nunca muestra. La daga que realmente decidía el combate con armadura. El rondel transformaba el combate caballeresco en asesinatos a corta distancia. Colóquese en formación y observen a los caballeros blandiendo mazas. Entenderán por qué los cronistas describen las heridas de maza como las lesiones más horribles en los campos de batalla medievales. La maza era pura física. Se veía un mango de madera o metal, rematado con una cabeza de acero con reborde, con bordes salientes diseñados para concentrar la fuerza. El peso solía ser de entre 1,5 kg y 2 kilos, distribuido deliberadamente en la cabeza para lograr el máximo impacto. Un golpe de maza no penetra la armadura. Se veía como golpeaba una coraza y ésta resistía, pero la fuerza se transmitía a través de ella. El impacto fracturaba costillas, reventaba órganos, causaba hemorragias internas que mataban horas o días después. La víctima podía salir ilesa de la batalla, solo para morir esa misma noche por heridas invisibles para los cirujanos de campaña. Las bridas lo empeoraba todo. Se veía cómo se enganchaban en los bordes de la armadura, canalizando la fuerza hacia zonas de impacto más pequeñas. Una masa lisa extendía el golpe a lo largo de varios centímetros cuadrados. Una masa con bridas lo concentraba en crestas afiladas que deformaban la armadura, la clavaban en la carne y crean puntos de presión que aplastan los huesos. Los golpes en la cabeza eran catastróficos. Se veía como una masa impacta contra un casco y las piernas de la víctima se desplomaron. El cerebro rebota contra las paredes del cráneo. Conmoción cerebral. Hemorragia. Muerte por inflamación cerebral. Días después, si sobrevivían al trauma inicial. La armadura impedía las heridas visibles, mientras que la persona dentro moría por daños invisibles. El efecto psicológico era brutal. Se oía a los caballeros con armadura describir los impactos de masa como si les cayera un rayo. El sonido, el crujido del metal contra el metal, indicaba a todos los presentes que alguien acababa de sufrir lesiones internas mortales. Los caballeros temían más a las masas que a las espadas, porque la misma armadura que los hacía sentir invencibles se convertía en una prisión de metal que atrapaba la fuerza de cada golpe. La masa mataba sin perforar. Esto significaba que la muerte era más lenta, más dolorosa. A menudo, se atribuía a enfermedades o fiebre cuando las víctimas finalmente fallecían días después por hemorragia interna. Observa el funcionamiento de un martillo de guerra y verás al primo más refinado de la masa. Un arma que combinaba precisión con una fuerza devastadora. El martillo de guerra parecía una herramienta de herrero, adaptada para la batalla. Verás un mango de entre 90 y 120 centímetros de largo, con una cabeza de martillo en un extremo y una punta afilada en el otro. La cara del martillo era más pequeña que la de una maza, quizás 5 centímetros de diámetro, concentrando toda su potencia en una minúscula zona de impacto. Observa cómo golpea una armadura y verás la diferencia. La pequeña cara atraviesa la placa como un clavo de madera. Verás cómo golpea una coraza. El metal se hunde hacia adentro, creando un cráter que introduce fragmentos en la cavidad torácica. La fuerza concentrada reducía la superficie de contacto con el cuerpo, transfiriendo más energía directamente a este. La punta era quirúrgica. Se veía a los caballeros girar el arma en pleno combate, usando el extremo puntiagudo para perforar los puntos débiles. La punta podía atravesar la cota de malla de un solo golpe. Podía encontrar el hueco entre el yelmo y la gola. Podía penetrar las armaduras más finas en las articulaciones. Se veía a los usuarios expertos usarla como un abrelatas, localizando la costura, aplicando presión, abriendo la armadura. La técnica requería precisión. Se veía a los caballeros apuntando a objetivos específicos, la sien a través de las aberturas de ventilación del yelmo, la columna vertebral a través del hueco del cuello, el riñón a través de la armadura flexible de la cintura. No se trataba de golpes al azar. Era fría precisión, dirigida a las vulnerabilidades anatómicas. El sonido era inconfundible. Se oía el chasquido del metal contra el metal, y luego el crujido húmedo cuando el arma impacta contra la carne. El martillo de guerra anunciaba cada muerte con 2 sonidos, la armadura rompiéndose, el cuerpo quebrándose. Los supervivientes lo describen como oír campanas de la iglesia, seguidas de una carnicería. Su versatilidad la hacía letal.
Se podía ver a un caballero usando la cara del martillo contra los cascos, la punta contra las articulaciones y el mango para bloquear los golpes. Una herramienta. Múltiples aplicaciones. Todas diseñadas para un solo propósito: convertir a los oponentes con armadura en bajas mediante una fuerza precisa e imparable. El martillo de guerra demostró que luchar contra caballeros con armadura requería armas diseñadas específicamente para penetrarla, fuerza contundente para aplastar, puntas afiladas para perforar y el conocimiento exacto de dónde golpear. Si uno observa el combate con media espada, se da cuenta de que los caballeros usaban sus costosas espadas largas de maneras que horrorizaron a los coleccionistas de espadas modernas. Se podía ver a un caballero sujetando su propia espada con la mano enguantada. La técnica parecía una locura: agarrar el filo mientras se luchaba, pero los guanteletes de acero protegían su mano, convirtiendo la espada en una lanza corta diseñada para el combate con armadura. La punta lo era todo. Se le veía estocar con ambas manos, una en la empuñadura, la otra en la hoja, controlando el arma como una lanza. El mayor apalancamiento le permitía clavar la punta a través de la cota de malla, en las aberturas de la armadura, con más precisión que cualquier golpe. Contra oponentes con armadura, las espadas no servían para cortar, sino para apuñalar, guiadas por ambas manos. El pomo se convertía en un arma. Se veía a los caballeros girar la espada por completo, sujetando la hoja y blandiendo el pomo como una pequeña masa. El extremo romo golpeaba con fuerza concentrada contra los cascos. La técnica tenía un nombre: Mordeschlag, o golpe asesino, porque eso era exactamente lo que era: usar el pomo pesado de la espada para aplastar cráneos. La guarda se convertía en un gancho. Se veía a hábiles guerreros atrapar las armas de sus oponentes con la guarda, apartarlas haciendo palanca y crear aberturas para que la punta encontrara la carne. La espada no era un arma simple, sino un sistema con múltiples usos según el alcance y la situación. Esto destruía las espadas. Se veían hojas costosas dobladas, melladas y maltrechas por usarse como palancas y garrotes. Los caballeros lo aceptaban. Sobrevivir era más importante que conservar el arma. Las espadas eran reemplazables. Las vidas, no. Hollywood muestra elegantes duelos de espada, limpios, gráciles, casi artísticos. Los verdaderos caballeros empuñaron sus espadas y las usaban como lanzas, martillos y ganchos adaptables, según lo requiera la situación. Observa el bec de Courvin en acción en un combate cuerpo a cuerpo. Entenderás por qué su apodo, Pico de Cuervo, proviene de cómo desgarraba la armadura como un ave carroñera desgarra la carne. El arma parecía un martillo de guerra alargado, con una punta curva opuesta a la cara del martillo. Verás esa punta, diseñada específicamente para enganchar y desgarrar. La curva le permitía engancharse en los bordes de la armadura. Entonces, los caballeros tiraban hacia abajo, usando la palanca para separar las placas o desgarrar la cota de malla. Observa cómo golpeaba, y verás la punta penetrar donde las armas planas fallaban. La punta estrecha concentraba la fuerza en los puntos débiles de la armadura: la curva del hombro, el hueco del cuello, las articulaciones de los codos. Una vez enganchado, el caballero giraba. Se oía el chirrido del metal al separarse las placas, romperse las mallas y clavar la punta en la carne. El desgarro era deliberado. Se veía a los caballeros usándolo para abrir literalmente a sus oponentes con armadura como si fueran latas. Enganchaban el borde de la coraza, la levantaban y dejaban al descubierto el acolchado y el cuerpo. La violencia era mecánica: usar herramientas para acceder al interior de la armadura. Contra oponentes sin armadura, era peor. Se veía como el pico se hundía en los torsos y luego como el portador tiraba. La punta enganchada no solo perforaba, sino que al extraerla causaba heridas enormes. Las víctimas no morían limpiamente. Se desangraban por orificios irregulares que la medicina medieval no podía cerrar. El impacto psicológico era severo. Los cronistas describen las heridas del bec de Courvin como de lo más repugnantes y antinaturales. El arma no hacía cortes de espada ni perforaciones limpias de lanza. Causaba heridas desgarradoras y mutiladas que parecían ataques de animales. El bec de Courvin trataba a los caballeros con armadura como presas, para ser despedazados. Y funcionó. Las películas muestran caballeros con espadas largas como armas principales, luchando con gracia hasta que un golpe certero pone fin al combate.
Los caballeros reales portaban múltiples armas especializadas porque cada situación requería una herramienta diferente para matar. En Hollywood, se veían caballeros blandiendo espadas contra armaduras, de alguna manera, atravesándolas. Las espadas reales rebotaban contra las placas. Los caballeros lo sabían y cambiaron a hachas de asta, mazas y martillos de guerra, armas diseñadas para oponentes con armadura. Las películas muestran muertes rápidas y limpias. Se veían caballeros reales usando dagas rondel para matar lentamente a oponentes indefensos en el suelo, buscando huecos mientras las víctimas gritaban. La intimidad y la brutalidad nunca aparecen en las películas porque el público no podía soportar la realidad. Hollywood ignora por completo el combate a media espada. Los caballeros reales empuñaban sus propias espadas constantemente contra enemigos con armadura, porque así es como funcionaban las espadas en el combate con armadura. La elegante postura de duelo era un suicidio contra la armadura de placas. Las películas nunca muestran las consecuencias. Se veían víctimas de golpes de masa caminando con las costillas rotas, muriendo lentamente de hemorragias internas. Guerreros con heridas de bec de Corbin intentando mantener la carne desgarrada unida. La violencia que infligen los caballeros no terminaba con la batalla. Mataba lenta y dolorosamente durante días. Las películas romantizan las armas de los caballeros como elegantes instrumentos de honor. Se veía a los caballeros reales eligiendo sus armas basándose en la pura practicidad. ¿Qué aplasta mejor los cráneos? ¿Qué atraviesa las armaduras con mayor eficacia? ¿Qué acaba más rápido con los enemigos heridos? Las consideraciones estéticas que obsesionan a Hollywood jamás entraron en los cálculos del combate medieval. La gente moderna imagina el combate caballeresco como duelos honorables con armas dignas. Si uno se parara en un auténtico campo de batalla medieval, vería hombres usando martillos para aplastar cráneos, dagas para asesinar a oponentes indefensos y picos ganchudos para desgarrar a los enemigos con armadura como si fueran animales descuartizados. Los caballeros no lucharon con honor. Portaban arsenales construidos con un solo propósito: matar con eficacia. Las armas que realmente preferían eran las que Hollywood, por su resentimiento, no se atreve a mostrar con precisión.